Dios te bendiga, Dios te guarde en esta maravillosa tarde que el Señor nos ha regalado una vez más para que adoremos y glorifiquemos su nombre. Yo estoy aquí aprovechando la primavera en mi hamaca y aquí adoro al Señor. Si tú tienes tu Biblia, puedes buscar conmigo en Primera de Reyes 17, 5, 6, 7 y leemos en el nombre de Jesús por ser palabra de Dios y dice, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor que era un momento crucial para el pueblo de Israel y Judá. ¿Por qué? Porque estaba gobernando acá y él había hecho oficialmente, era público oficial la adoración a Baal. Él era un idólatra, él y su mujer Jezabel. Dice la palabra de Dios que lo que habían era sacerdotes que adoraban a Baales, al Dios de la lluvia y de la fertilidad. Y en ese momento caótico de Israel, Dios levanta a un Elías y le dice, Elías se levanta y va delante del rey y le dice, óyeme bien acá, vive Jehová y vive mi alma, que no caerá lluvia ni rocío en estos años si no es por mi palabra. Gloria al Señor. En otra palabra le quiso decir, si es verdad que el Dios que tú le sirves, ese Dios, según tú, que es el Dios de la lluvia y la fertilidad, entonces no habrá escasez de agua, porque tú le hablarás a tu Dios y lloverá. Pero te digo bien, el Dios a quien yo represento, al Dios de Israel, te digo que no habrá lluvia porque lo ha dicho Jehová, el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. Gloria al Señor. Qué lindo es nuestro Dios. Aunque estemos mirando en la actualidad, vemos que el mundo está en una desesperación, vemos guerra, rumores de guerra, vemos precariedad. En muchos países se prohíbe hasta el evangelio. Nosotros es difícil cada día en el pueblo del Señor predicar y hacer la voluntad del Señor, porque el enemigo siempre se va a levantar y hay mucha idolatría, hay personas que no creen, hay personas y es un caos, pero en el tiempo del caos, donde las personas se ahorcan, se quitan la vida, se matan, hay atraco, hay muerte, se matan uno con otro, siempre hay un pueblo, hay profeta, hay hombre de Dios que se levantan y Dios va a levantar para que pelee por la humanidad. Hasta que Cristo venga, tendremos defensores. Dice la palabra que Jesús cuando se fue, él dijo, ustedes no lo dejo solo, le dejo el consolador, que él es quien nos defiende y nos ayuda a pelear la batalla del diario vivir. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor que acá se fue y dice que el rocío y la lluvia era necesario para que la tierra pudiera producir fruto. Y dice Dios, dice la palabra que acá se fue y le dijo, no habrá lluvia hasta que no lo diga mi palabra. O sea, el mismo Dios que habla a través de mí, al Dios que yo le sirvo. Y dice Santiago 5:17, Elías era un hombre normal como nosotros, sujeto a pasiones, pero él oró fervientemente y no hubo lluvia durante 3 años y 6 meses. Y él nuevamente oró y descendió la lluvia y la tierra dio fruto. Mira, tú en medio de la adversidad, en medio que tú ves que se matan uno con otro, en medio de la desesperación, en medio del caos del mundo, tú puedes orar al Señor, porque Elías era un hombre, dice Santiago 5, 17 y 18, que Elías era un hombre sujeto a pasiones, era un hombre normal, como tú y como yo, y detuvo el agua en los cielos, detuvo la lluvia, y cuando él volvió y oró, se abrieron los cielos nuevamente y roció la tierra. Tú puedes orar fervientemente por tus hijos en medio de toda la adversidad. Tú puedes orar por tu finanza, tú puedes orar por tu salud, tú puedes orar por tu ministerio, tú puedes orar en el momento de dolor y de sufrimiento, en tiempo de luto. Tú puedes cambiar la cosa y mover la cosa, todo lo que esté en contra en tu entorno, tú lo puedes poner a tu favor. Y dice la palabra del Señor que Jehová le dijo a Elías, vete y escóndete en el arroyo de Kerit. ¿Sabe por qué?
Cuando tú te levantas a pelear por lo tuyo, a pelear por las almas, a hacer la voluntad del Señor, cuando tú te levantas y da una palabra y las almas se están convirtiendo, están entregándose, tu familia está siendo rescatada. Oye, el enemigo se va a levantar y va a querer matarte, va a querer acabar contigo. Y Dios permite mucho tiempo, te dice, escóndete un tiempo. Como le dijo Juan, le dijo a su discípulo cuando vinieron a decir, le dijo, mira, es tiempo de que yo mengüe para que Él crezca. Es tiempo de que en un momento de nuestras vidas nosotros tenemos que menguar, no espiritualmente, sino que tenemos que escondernos a llenarnos de presencia. ¿Cómo te digo? Cuando el enemigo se levanta, el Señor siempre manda a alguien. El Señor siempre nos habla a través de sueños, de revelaciones, a través de profetas, a través de la palabra. Y el Señor nos habla y dice, es tiempo de que tú realentes un poco. ¿Sabes por qué? Porque el orgullo, el enemigo lo puede utilizar. ¿Para qué? Para hacerte la guerra. Dice la palabra del Señor que Kerit viene de una antigua raíz hebrea que significa cortar, trozar o aislar. Esto muestra que Dios tenía que podar algo en Elías. En ese periodo de tiempo en el que él tuvo en el arroyo, Dios tenía que limpiar algo de Elías, así como en nuestras vidas muchas veces Dios nos dice, escóndete, es tiempo de que tú te escondas en Kerit. ¿Y qué puede tipificar Kerit? ¿Sabe qué puede tipificar? Un hospital, puede tipificar una cárcel, puede tipificar un momento crucial de tu vida, un luto, puede tipificar la soledad, la traición. En ese momento donde tú te escondes, donde suceden tantas cosas en la vida, Dios utiliza ese periodo de tiempo. En cuanto estamos escondidos, Dios utiliza esa circunstancia para que aprendamos a depender de Él en el hospital, en la cárcel, en la finanza, cuando hemos perdido todo, nuestros hijos están pasando hambre, no hay trabajo, en la precariedad, en la enfermedad, donde quiera. Dios permite ciertas cosas en nuestra vida para que aprendamos a depender de Él. Dice la palabra del Señor que le dijo, vete, escóndete en el arroyo de Kerit. Y ahí el Señor lo sustentaba. Dice que los cuervos iban y le llevaban carne y pan. Y él se bebía agua del arroyo. Oye, en la precariedad del agua no había lluvia. La tierra estaba siendo secada porque la lluvia, si no hay lluvia en el cielo, pues los arroyos se secan. Y en tanto que el mundo estaba en precariedad, el nombre de Dios lo sustentaba. ¿A través de quién? A través de un cuervo. Un cuervo era un animal impuro y Dios utilizó ese animal impuro para sustentar al siervo del Señor. Eso nos da a entender muchas cosas. Muchas veces nosotros, cuando estamos en dificultades, Dios utiliza a quien tenga que utilizar. Y nosotros no lo limitamos a mirar, ¿no? Porque mira, esa mujer no es una mujer de Dios. Yo no creo en esa profeta que vino y me dio esa profecía, porque esa mujer tiene mucha pintura, esa mujer tiene unos pantalones muy apretados, o esa mujer tiene esas uñas muy largas, postizas, y empezamos a buscarle defectos. Y Dios no tiene excepción de persona. Dios utiliza a quien tenga que utilizar para bendecirte. Y Dios le dio a entender a Elías el significado del espíritu de la ley y no el arte de la letra de la ley. Nosotros no podemos coger la Biblia o la palabra para condenar a las personas o menospreciarla cuando nos traen una palabra de Dios, ya sea por su físico, ya sea por lo que esté fuera, lo que muestre fuera. Y es verdad que hay mujeres que utilizan ciertas cosas, mujeres modernas, pero hay mujeres de Dios que aunque si sean modernas, son mujeres de Dios que han pagado un precio, mujeres de Dios con ministerio y que Dios la utiliza. Dios utilizó un animal impuro para bendecir y para sustentar a su hijo. Dios no tiene que ver. Hay un nuevo creyente que te da una palabra, no lo menosprecies porque es nuevo creyente. Coge esa palabra si tú sabes que la necesita, porque Dios no tiene que ver. Dios utiliza, dice que de lo más vil y menospreciado, Él vino y utiliza a quien tenga que utilizar para sustentarnos. Y dice la palabra del Señor que en ese momento Elías comprendió el espíritu de la ley. ¿Por qué? Porque quien lo sustentó fue un animal impuro y él comía de su sustento. Si una persona viene y te da un alimento espiritual, te da una palabra, hay personas en conversa que en tu momento de aflicción Dios la va a utilizar para que te hablen y te den una palabra de sustento, una palabra de aliento, una palabra que te conforte. Dios no tiene que ver que sea quien sea. Y tú
Recibe ese alimento en el nombre de Jesús porque tú necesitabas esa palabra. Y esa fue la enseñanza que Dios le dio a Elías en ese momento. Entonces me llama mucho la atención porque dice la palabra que después de esto se secó el arroyo. Oye, él había declarado que no habría lluvia. Por tanto, si no habría lluvia con el tiempo, el arroyo se secó. Y él declaró la palabra. Muchas veces Dios permite que se sequen el arroyo en nuestra vida. El arroyo puede tipificar que la salud puede menguar el arroyo se seca de las amistades, se seca el arroyo de la finanza, se secan ciertos arroyos en los cuales nosotros muchas veces nos sustentamos en momentos cruciales de nuestras vidas. Y es que Dios quiere que nosotros aprendamos a depender de Él. En un hospital, en la enfermedad, tú no puedes sustentarte del arroyo de la medicina. Ejemplo, decir, no, los médicos, ese no puede ser tu arroyo. Tu arroyo tiene que ser el Señor todo el tiempo. Y no tengo mi finanza, se ha secado, es verdad que estoy pasando por precariedad, pero mi arroyo no se llama el dinero, mi arroyo se llama Cristo. Mi arroyo no se llama ¿cómo te explico? Mis amistades, mi arroyo se llama Cristo porque Él es mi amigo fiel. Dice la palabra de Dios. En ese momento se secó el arroyo. Yo le preguntaba al Señor, pero tú lo mandas al arroyo y se seca. ¿Sabes por qué? Porque Dios no hace entender muchas veces como se lo hizo entender a Job. No es de los beneficios. No, ese no es el arroyo, esa no es la fuente de nuestra vida. Los beneficios que nos da el ministerio, los beneficios que nos da Dios, la salud, muchas veces nosotros estamos bien y nos vamos de popa en popa, tenemos muchos amigos, somos bendecidos y tenemos el arroyo con mucha agua que nos sustenta. Pero cuando el arroyo se seca en nuestra vida, se van los amigos, se va la salud, viene la enfermedad y Dios permite todas esas cosas. ¿Sabe por qué? Porque el arroyo no puede representar tu Dios. El arroyo del mundo no representa a tu Dios. Porque tú te sustentas del poder del Espíritu Santo. Dios nos enseña a no confiar en los dones. No podemos confiar en los dones que el Señor nos da. No, tenemos que confiar 100% en Él. No en médico, ni en dinero, ni en amigos, ni en fama, ni en oro. Porque la sequía del arroyo le proveía el agua y se había secado. Y él no oró en ese momento, Señor, ¿por qué? Manda el agua. No, él sí no permitió que la voluntad del Señor se cumpliera, aunque si él fuera afectado, porque su sobrevivencia en ese momento dependía de ese arroyo, en el cual veía, pero él dijo, no, es que, como dijo el salmista David, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y por eso es que muchas veces Dios no manda algo, nosotros decimos, pero tú me mandaste, ¿por qué tú permitiste esto? ¿Por qué me está pasando esto? No, tú tienes que aprender a depender no de los beneficios ni de los dones, sino de aprender a depender de Dios, aunque te afecten ciertas decisiones, ciertas cosas que el Señor te mande a hacer, tú sales afectado. Elías no oró por agua en ese momento. Él dijo, no voy a orar por agua porque el Señor me mandó decir que haya sequedad. Entonces yo no puedo decir porque venga una aflicción o porque se haya secado ese arroyo, yo voy a orar para que descienda agua. No es así que funciona. Aunque ciertas cosas que el Señor permite en nuestra vida nos afecten, tenemos que cumplir con la voluntad ante todas las circunstancias, aunque afecte nuestra vida ya espiritual, emocional, aunque nos afecte en la vida física. No importa si Dios te manda por ahí, está lloviendo y te viene una fiebre, no importa, sigue predicando la palabra bajo la lluvia, porque no es la circunstancia la que te sostiene, es Dios, es el que te da la llaga y el que te da la medicina, el que estará ahí en aquel momento en cuando tú tengas fiebre. Dios te permitirá esa fiebre, porque dice que Dios se perfecciona en las debilidades. Hay momentos que Dios permite cosas en nuestra vida, enfermedades, cárceles, persecuciones, como se lo permitió a Pablo. Pablo era un hombre de Dios y Dios permitió muchas cosas, que el arroyo de él muchas veces se secara y él no oraba como Elías no oró, Señor, manda agua. No, él dijo, no, porque Dios abrirá una puerta. Y después de ahí, Dios lo mandó a la viuda de Sarepta. Entonces,
Confía en el Señor, no confía en tus dones, no confía en los beneficios, no confía en las bendiciones. Amén. Y si Dios te manda el arroyo de Querit, ve tranquilo, que ahí en el arroyo Dios va a podarte y va a limpiarte, va a quitarte todo lo que no le agrada a Él, para cuando tú salgas de ahí, tú puedas enfrentar al enemigo. Porque después que Elías salió de ahí, enfrentó a Acab, enfrentó a Jezabel y enfrentó todos los profetas de Baal, pero el Señor lo preparó ahí en ese arroyo a depender de Él. Si Él hubiese orado por agua, Señor, pero manda agua, o se queja. Ahí no dice en la Biblia que Él se quejó. Él simplemente se quedó tranquilo y dijo, porque tú me vas a sostener, porque si tú mandaste a los cuervos que me mandaran agua. Ahí en el momento de dificultad, Dios siempre va a mandar un cuervo. Dios va a usar quien tenga que usar para que te sustente. Y si llega un momento, un día en que no ves nada, no te desesperes, porque dice su palabra, no he visto justo desamparado en su descendencia que bendiga pan. Dice la palabra, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendiente que mendigue pan. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que esta palabra sea de bendición para tu vida y fortaleza para tu espíritu. Recuerda suscribirte a mi canal, darle like a mi video y compartir con aquel que se encuentra en el arroyo de Querit que se ha secado. Amén.